Ya, ya estamos, ¿no? Entonces, ahora están entrando directamente, ¿no? Ya no está habilitada la sala de espera. Entonces van a ir colocando, como saben, al chat su nombre, por favor, para la asistencia, porque todo esto se sube a la plataforma. Eso evidencia de que estamos pasando la clase. Entonces, ¿qué sería bueno para estos pacientes cuando van a la consulta? Darles algunas recomendaciones, ¿no? Para que pueda sobrellevar todos estos estados. Es igual que una mamá embarazada, una mamá primeriza que no sabe cómo atender al bebé, va al pediatra y el pediatra le da algunas indicaciones para cómo eliminar los gases del bebé, cómo acostarlo, cada cuánto alimentarlo. Es lo mismo una persona de la tercera edad, y si no va a su médico o al geriatra, no tiene estas recomendaciones, ¿no? Y la familia misma no lo toma en cuenta como una persona de esa edad que necesita sus cuidados. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que nosotros vamos a dar? Entonces, ellos tienen que adquirir una rutina. También necesitan hacer ejercicios físicos, ¿no? Algunos ejercicios, no fuertes, no bruscos, pero sí necesitan tener ejercicios, necesitan tonificar el sistema musculoesquelético, tener un horario, ingerir alimentos ligeros y balanceados. ¿Para qué les serviría tener un horario? O sea, ¿qué creen? ¿Para qué les sirve tener un horario? Para saber qué hacer en las actividades en las distintas horas propuestas. Para que tome sus medicamentos. Para que tenga un reloj metabólico igual. Exacto. Además que tenga algo por qué levantarse todos los días y saber qué es lo que tiene que hacer. Quizás no va a ser lo mismo el jueves que el viernes, tendrá algunos propósitos. Incluso se ha abierto, creo que hay una universidad, la católica, que tiene la Universidad del Adulto Mayor, ¿no? Donde puede ir a pasar clases o puede ir a fisioterapia o tienen sus sesiones, qué sé yo, de bingo. No sé, lo que se recomienda a estas personas mayores es que tengan un horario de todos los días o los días viernes ir a su nieta favorita a visitarles. Y bueno, la cosa es darles un incentivo de que día tras día tengan que ir avanzando, de que tengan un horario. Y uno también debería hacer seguimiento a ese horario, ¿no? Están acostumbrados a veces a recibir los viernes en la noche la llamada de su hijo del exterior. Y bueno, hay que tratar de cumplir también con ese horario. ¿Qué es lo que ha pasado? A veces dentro de este horario, uno ya se acostumbra a llamar a los papás, peor en la pandemia, ¿no? Uno no va, no los visita porque sí. Entonces, si es que pasara algo, ya va a haber una señal. Uno ha llamado o el que se comunique. Ahora con el WhatsApp manejan mejor que uno el WhatsApp las personas mayores. Es increíble. Están metidas, están viendo conferencias. Entonces, dependiendo cómo está la visión de ellos, pueden manejar, pueden también ver las redes sociales, pueden opinar, están más actualizados. No hay que dejarlos de lado, si uno los puede actualizar también. Pero andan detrás de los hijos para que por favor les ayuden a actualizarse. Entonces ahí tal vez ayudarles un poco, ¿no? Pero les ayuda bastante en videoconferencias a sus nietos. Los nietos de 6 años les contestan la llamada. Y esto es algo que no se veía antes, ¿no? Para ellos también es una novedad, entonces ya no se sienten tan aislados. Y en este horario deberíamos recomendar también todo eso, ¿no? Hacer ejercicios, pero de acuerdo al organismo de cada paciente. Ingerir alimentos ligeros, balanceados, dependiendo del organismo también, de la dieta que tenga el paciente. Hay algunos que van a tener una buena dentadura, otros no, algunos tendrán alergias, algunos tendrán gastritis, y eso tiene que conocer su médico, ¿sí? Por lo menos tiene que dormir 6 horas. Entonces, a veces también les dan una tabletita, no es raro ver en la receta de todo paciente de la tercera edad su alprazolam para dormir, porque si no, no puede dormir. Y si no duerme bien, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Si no descansa bien su cuerpito.
¿Se siente agotado o aburrido? Tienen más dolores, se levantan con dolores porque tienen esa actividad cerebral, incluso, eh, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es dormir y no despertar y no acordarse lo que uno ha soñado, ¿no? Generalmente nos pasa eso. Cuando es un sueño pesado, que hemos tenido mucha actividad eléctrica toda la noche, hemos estado en diferentes fases y o estamos estresados o estamos pensando en un examen, en algo, es que nos soñamos con eso, nos levantamos y nos acordamos, ¿no ven? Pero cuando nos levantamos y realmente hemos dormido bien, ni nos acordamos de qué nos hemos soñado, qué ha pasado en la noche. Con los abuelitos pasa lo mismo. Entonces, para que puedan descansar, tener esas horas de reposo, ¿qué se les recomienda? Dormir por lo menos 6 horas. Y que dicen, no, es que no puedo. Entonces, ahí ya vendrá la receta del médico o del geriatra, su alprazolam, ¿no? Su diazepam, su alprazolam, lo que necesite. Pero es bastante importante esto. A veces con esto ya puede el paciente mejorar su estilo de vida. Porque hay señores que no duermen nada. Todo el tiempo están pensando, se sueñan pesadillas, se despiertan, comen a cualquier hora, no tienen actividades que hacer, no saben si sus hijos les van a llamar o no. Y esto es un círculo vicioso que no avanza. Entonces, en familia, así sea un solo hijo, puede agarrar y sentarse, no les quita mucho tiempo, ¿no? A ver, veremos qué es lo que vas a hacer, nos organizaremos. No, que tal día, tal fecha tengo que ir a cobrar mi bono solo, mi renta, y organizarse de acuerdo al mes, incluso ellos cumplen mejor que uno el horario. Entonces, ¿y cómo serán las parejas que todavía tienen su cónyuge o que hasta en estos asilos encuentran a alguna otra pareja sexual, ¿no? Y dicen que todavía que ya no tienen. Entonces sí existe una disminución de la libido y de la satisfacción sexual, que eso es más general. Pero ¿qué buscan ellos? Una compañera, un compañero. Y si a esas alturas de la vida alguien encuentra algo que le motive, bueno, pues habrá que apoyarlo también, ¿no? Dentro de lo legal. Porque aquí también vemos jovencitos seduciendo mujeres mayores que tienen dinero y demás cosas, ¿no? Entonces, si hay cambios en la fisiología sexual, eso es propio de la edad. Como estamos viendo, es un ciclo vital. Hay una etapa para eso. Ni va a tener que ser muy antes en la adolescencia, ni va a tener que ser muy tarde como en la vejez. Tiene su función, ¿sí? Y al final el propósito es la reproducción, obviamente. Somos mamíferos, pero fuera de eso también tiene su función psicológica de afecto, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta también y no ridiculizarlos ni hacerlos sentir mal, porque hay señores que van y que solamente les hablan de eso. Entonces, en el sexo masculino va a ser diferente, ¿no? Hay una disminución. Esto es paulatinamente. De que sí va a tener todavía eyaculaciones, va a tener. De que va a haber espermatozoides, aunque un poco más avejentados, quizás, o sea, ya las células están mayores, ¿no? Para hacer una producción normal de espermatozoides. Serán más lentos, en menos cantidad. Va a haber disminución de la fortaleza y frecuencia de las contracciones de la pelvis. Entonces, va a ser más complicado también para ellos. El orgasmo también se va a ver afectado, ¿no? Y en el sexo femenino sí es más lento, disminución del número de coito, incluso la sequedad es más amplia en las mujeres. ¿No? Va a depender, a veces tienen más episodios solitarios. Entonces sí hay una reducción de la cantidad de espermatozoides de semen que puede haber en cada eyaculación. ¿Sí? Aquí habla un poco sobre la disminución también en la lubricación de la vagina. Puede tomar más tiempo, a veces puede ser dolorosa, sufren de dispareunia,
Y cuando son mayores, a veces tienen ese tipo de problemas, llegan a la consulta. Entonces, ¿qué pasa con qué temas tendrían que hacer? ¿Qué más les podemos recomendar a estos adultos mayores? Entonces, tener actividades recreativas. ¿Qué actividades recreativas? Que ya hemos dicho algunas. Caminatas, ejercicio, andar en bicicleta, la salud preventiva. Eso ya lo hemos revisado. Sí, el examen medicina preventiva del adulto mayor. Esto evaluar la salud integral de la funcionalidad a partir de los 65 años. ¿Cada cuánto tendría que ir al médico? La frecuencia de las consultas. ¿Cada cuánto llamarían ustedes a su paciente? Dice, por lo menos será una vez al año, dice, pero puede ser, dependiendo de la patología, va a ser mensual, trimestral, y ahora en pandemia será telemedicina. ¿Qué se tiene que evaluar? La presión arterial, el estado nutricional, exámenes anuales. Dentro de estos exámenes anuales, ¿cuáles tendríamos presentes? En los varones. El PSA, ¿no? De la próstata. La próstata, ¿no? Entonces, incluso hay campañas en algunos hospitales en determinadas fechas, y creo que es por mediados de año, en donde hay esta evaluación para los adultos. Entonces, ya tienen un costo. Creo que la clínica Copacabana también saca para evaluación de mamas, ¿no? Una revisión ginecológica completa. Esto porque ya se ha visto que hay patologías frecuentes y que hay que hacer la prevención, un diagnóstico temprano, precoz y oportuno, ¿sí? También evaluación cognitiva, evaluación de presbicia, o sea, de ver la funcionalidad, es algo típico en el ojo del adulto mayor, ¿no? La parte osteoarticular. Entonces, va a ir viendo quizás una atención integral, dependiendo de cómo oferten sus servicios de salud las instituciones, pueden tener esta atención. Incluso hay algunos seguros que cubren, ¿no? Y les dice una vez al año y a veces los hijos pagan esto para los padres, entonces andaste a chequear, andaste a ver. Pero, ¿qué pasa si es que encontramos algo mal? Como médicos tenemos que buscar tratar o referir, ¿no? Si no alcanzamos Sí, a tiene tratar. que haber una contención, tanto al paciente como a la familia. Tenemos que guiarlos para ver qué es lo mejor, cuál es la mejor solución, ¿no? A cercano o a largo plazo. Tenemos que ayudar a buscar a la familia, pero también el paciente, si está consciente, tiene que saber y tiene que decidir sobre su propia salud. Se ha visto casos de pacientes que fallecieron por cáncer, se les operaron y todo, pero nunca supieron que tenían cáncer. O he tenido pacientes con VIH y adultos mayores que han muerto por VIH y nunca supieron, los familiares no querían ni decir que el señor tenía VIH. Entonces, ahí ya va el derecho que tiene cada paciente. Yo creo que todo paciente debería saber su diagnóstico, ¿no? Estar conscientes. Y a veces ocurre cuando estamos atendiendo a la consulta muy tarde, ¿no? Por eso es hacer la parte preventiva mejor. Hay programas, hay planes que tenemos que El tomar. problema, el problema es que algunas familias están acostumbradas a que cuando se tiene un anciano, ¿no? Una persona mayor, entonces ellos dicen que no resuelven por sí propio, por ejemplo. Y no sé, a veces el médico se queda ahí, ¿no? En medio de los dos. Se va a practicar la ética profesional y va a decir al paciente o si va a respetar la decisión de la familia, no sé, creo que eso es muy complicado. Hay que conversar, que hablar, ¿no? Que explicar todo, a ver si llegamos a una decisión en conjunto, creo. Esto es lo que tenemos que hacer. Es complicado. En el VIH nos dicen que tenemos que avisar a la familia. Si es que el paciente está inconsciente, porque hay que tomar decisiones.
En ese caso a la familia, pero porque a veces hay discriminación por la misma familia. Y la ley dice directamente al paciente. Es complicado, es muy complicado. Y ahí hay que tener un criterio y hay que evaluar de todo aspecto para que después no haya esta dejadez, no los abandonen en un sanatorio o no los abandonen en la casa, en la calle, ¿no? Entonces aquí dice también hace bastante énfasis en las enfermedades, en la parte física, en la nutrición, ¿no? ¿Qué alimentos se debe recomendar? Hay algunas que tienen estreñimiento, por ejemplo, que puede ser asociada a la disminución de actividad física, a la disminución de las piezas dentarias. Entonces, en lo posible, ir reponiendo lo que está mal, ir arreglándolo con el paciente, pero algunos son cardíacos, no se les puede poner en anestesia. Es complicado, va a depender de cada paciente, de cada abuelito en realidad. Entonces, acá, ¿qué nos dice esto? El anciano sí está sujeto continuamente a agentes estresantes por todo esto que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, necesita este apoyo interpersonal que cada vez está disminuyendo, pero tiene que ser de parte de la familia que le queda, porque se van dando cuenta que los amigos fallecen, la esposa fallece, los familiares se van, hay cambios en la composición familiar, los hijos se casan, después se divorcian, tienen nietos, hay migración, se van del país, la jubilación no les alcanza, quieren ayudar de la mejor manera posible a los hijos, se deshacen de sus bienes. Entonces es complejo. Hay que tratar de tenerlos de una manera integral, de que se sienta mejor, ¿no? Y eso hay que recomendar a la familia, de que nada se va a quedar como era antes. Eso sí tienen que ser conscientes. No tenemos un ciclo vital. Hay en algún momento en que nacemos, crecemos, vamos desarrollando. Una etapa en la que están ustedes, por ejemplo, es una etapa bien bonita de desarrollarse, de poder avanzar, de tener proyectos. Están en la flor de la juventud, de la adultez. Entonces, y después empieza a decaer uno, ¿no? Y esto va a ser para todos. Entonces, se puede tener un propósito en la vida, dice, ¿no? Esto también va a depender de cómo lo tome cada persona. Por ejemplo, hay empresarios que han empezado tarde, como estos pollos KFC, ¿no? El dueño ha empezado tarde, o sea, a pesar de que se ha jubilado y demás, ha logrado poder levantar una empresa. Trump, por ejemplo. O sea, hay gente que sale antes se jubila antes porque realizó antes su expectativa como Obama, pero Trump ha empezado tarde. Él ya es un adulto mayor, ¿no? O está entrando a esa etapa, pero él sigue. Entonces, depende, es muy individual también esto, de qué es lo que cada uno se cree capaz, pero va a depender de las ganas, de la responsabilidad, del proyecto que tenga, y es ahí donde tenemos que apoyar a nuestros padres, a nuestros abuelos desde donde estamos. Cuando ya nosotros estemos en esa edad va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener que aplicar lo que estamos aprendiendo. Por ahí nuestros hijos no son médicos, no sé, tienen otras iniciativas, por ahí no tenemos ni hijos. ¿No? Todas las actividades de promoción y protección para la salud en visitas regulares de mantenimiento, de salud, vacunación. Tan importante es la vacunación para los de la tercera edad. Por ejemplo, para la influenza sí o sí tienen que vacunarse. Prevención de accidentes, fomento de ejercicio de reposo, entre otros. Igual existen seguros para la prevención de accidentes, para que si sufren algo puedan estar seguros de que va a tener la atención, ¿no? ¿Qué tienen que hacer como familiar? Tenemos que prestar atención directa de nuestros familiares, de nuestros ancianos. El potencial de relación con sus familiares y ayuda a la conciencia que existe en cada persona en quién confiar y relevante quién acudir en caso de necesidad o problemas. Entonces, sí o sí, todo esto es familiar. Va a depender de estas relaciones socioafectivas que llaman, ¿sí?
¿Qué pasa con los amigos? El caso de los amigos de compañía fue la función que brindaban en mayor medida de esa forma de apoyo. Hay algunos que van a tener algunos amigos, hay otros que no. Puede que algunos se visiten, si algunos se encuentren. Porque les encanta a los abuelitos ir a cobrar su renta o ir a sacar ficha del seguro para la caja. Antes que no era todo virtual, uno tenía que madrugar, yo iba a la caja petrolera y había los rentistas, decían. Altos viejitos, creo que iban 5 o 4 de la mañana a hacer cola. Ni siquiera era, más iban para encontrarse con sus amigos y poder charlar, ¿no? Saben dónde, en qué lugares específicos, haciendo colas o en la renta, están charlando, se visitan. Pero acá también ya forma un papel importante y tenemos que ir actualizando las redes sociales. Búscamelo, tal vez lo vendas a mi amigo, llámale. Se llaman por WhatsApp. Es increíble. Entonces, acá se les puede ayudar por ese medio, ¿no? Y ya que a veces los hijos no quieren escucharlos, pueden hablar con sus amigos. Pero ¿qué pasa si esto estamos, todo lo que hemos hablado es todo lo normal, ¿sí? Todo lo normal que pasa con un adulto mayor. Pero ¿qué pasa si va a tener demencia senil? Si va a tener desórdenes cerebrales, si va a tener Alzheimer. ¿Sí? Parkinson. Ellos van a quedar cada vez más dependientes, ¿no? Ahí sí vamos a necesitar la ayuda de personas que nos colaboren. A veces tienen hasta enfermeras o sí hay la necesidad de internarlo en una clínica porque, como les digo, con el Alzheimer incluso pueden hasta quemar algo. No sé, la casa ya es un peligro, no los puede dejar solos. Tiene que haber alguien que esté vigilándolos constantemente o que tengan una rutina, que haya control, alguien que se haga cargo, porque ya para la familia también es algo más pesado. Pero esto de nuestro medio, ¿será que se da? A veces por la parte económica no se puede, a veces prefieren no dejarlos en estas instituciones y tenerlos a los abuelitos. Yo he visto señoras con Parkinson, ¿no? Con enfermedad crónica, degenerativa, que como decía su compañero, las hijas, tenía 8 hijas creo, se turnaban cada 2 meses, cuidaban a la abuelita, iba de casa en casa, pero la tenían en unas condiciones. Me tocó sacarle la sonda Foley y le habían estado intentando sacar con el balón inflado. Imagínense lo que estaba pasando la viejita. Seguramente tenía una infección urinaria, lo tenían así en la casa. Hacía fiebre y no entendían por qué, claro, la tenían mal, ¿no? Artrosis, enfermedad crónica degenerativa que produce alteración destructiva de los cartílagos. No pueden ni agarrar una tacita para tomar su té, no pueden ni alimentarse, dependen totalmente de alguien. Y eso los va deprimiendo más. Entonces, cuando ya tenemos una persona con estas características fuera de todo lo que hemos hablado, entonces sí es más complicado. Va a tener más visitas al médico. Entonces la presión arterial alta es complicado. Esto a pesar de que uno diga, no, en mi familia no hay antecedente, uno puede llegar a tener. ¿Sí? Peor si ha tenido sobrepeso porque va acompañado de una enfermedad coronaria, lo que va a provocar infartos y demás afecciones. La presión arterial alta se puede dar. Porque la osteoporosis también. Esto va a ser más en las mujeres, ¿no? Una caída, una fractura de cadera es complicado. La arteriosclerosis, dependiendo de cómo se hayan alimentado también. Aparte de tener una tendencia a la presión alta más arteriosclerosis, está más complicada a nuestro paciente. Y ahí ya se le tendrá que dar incluso medicación. Y hay mamás, ¿no? Que se han dedicado a lavar ropa, gente que ha trabajado en limpieza, que va a tener mucho más antes, incluso a los 50, 60 años, unas artritis, inflamación de articulaciones, que van a limitar sus movimientos. Entonces también hemos visto que los órganos van a ir disminuyendo, ¿no? Los sentidos.
Dentro de estos puede causar sordera. Entonces, ¿cuáles serían? Si yo contrato una enfermera en mi casa, ¿qué tendría que ver como estudiante de medicina? Porque la enfermera me va a cobrar por lo menos igual unos 3.000 bolivianos por ir y verlo. A veces algunas se quedan a dormir también con el paciente, ¿no? Al lado del paciente para cuidarlo. ¿Por qué? Porque no puedo pagar los 3.000 que se vaya a otro lado, mejor alguien y yo vigilo qué es lo que pasa. Entonces tienen que proporcionar alimentos, asistirlo en caso necesario, hacerle comer, atenderle, la toma de signos vitales, ¿no? Es bastante importante, según lo que diga su médico, dependiendo qué patología tiene. Cómo tendrá que asearse, porque tiene que asearse, tiene que bañarse, tiene que cambiarse de posición. Hay algunas veces, no sé si han visto o van a ver escaras en este tipo de pacientes, que todo el tiempo los tienen echaditos o todo el tiempo están sentados. Si no movilizo al paciente, se va a hacer una escara, se va a hacer una herida grande. La administración de medicamentos y soluciones según las indicaciones médicas. Y si mi paciente está decaído, está deprimido, no quiere comer, ha perdido a su pareja recientemente o tiene preocupaciones, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Como les decía, la tuberculosis ataca, ¿sí? La tuberculosis se reactiva en el organismo, porque muchos hemos estado expuestos a tuberculosos y por la vacuna hemos inhibido esa infección. Entonces, si es que baja mi inmunidad, pues se puede reactivar. No es necesariamente que haya tenido que estar en contacto con otra persona que tenga tuberculosis y empieza, ¿no? Entonces, en ese sentido, la administración de medicamentos y soluciones según indicaciones médicas. Evitar estos vicios, ¿no? Peor si este paciente tomaba, fumaba o era estresado. Entonces, aquí hay algunos conceptos que dicen, ¿qué es el envejecimiento? Es acumular años. Entonces, todos estamos mucho más viejos, ¿no? Que lo que estábamos ayer. Para otros es un proceso degenerativo que se produce en todos los seres vivos, que da lugar a modificaciones significativas en el aspecto físico como en el psicológico. Entonces, esto sí o sí va a ir cambiando. ¿Qué factores van a afectar este tipo de envejecimiento? Veamos los factores intrínsecos. Son las formas en que están hechos y funcionan, tienen su propio funcionamiento, así como un reloj. Los factores extrínsecos, por el contrario, es el resultado del impacto ambiental. Esto es importante. ¿Por qué a los viejitos les gusta estar aquí en Cochabamba? ¿Será lo mismo envejecer aquí en Cochabamba que en La Paz o que en Santa Cruz? No. Creo que por el clima, ¿no? Por el Porque, clima. sí, porque La Paz es muy frío. Santa Cruz es más caliente todavía. Sí, les encanta y acá comen bien. Entonces, Cochabamba está lleno de viejitos, ¿o no? Hay mucha gente que vende su casa de La Paz, viene y se compra aquí un lotecito o ya se compra un departamento, tantos departamentos que hay y empiezan a vivir, ¿no? Entonces van buscando, estos son los factores extrínsecos, propiamente dichos, que tenemos que considerarlos. Hay alguien que va a decir, no, mejor me voy al exterior, ahí me pagan una renta. No dormir suficiente, el estrés, el tabaquismo, es complicado. Si se dan cuenta, la parte de no dormir es muy importante. Por eso este paciente incluso puede estar medicado, pero tiene que descansar, ¿sí? ¿Y qué pasa con los médicos? ¿Será que dormimos? ¿Ustedes duermen? Creo que cuando están de guardia no, pero cuando no están de guardia aprovechan, ¿no? ¿Y una estudiante de medicina duerme? Muy poco, doctora. ¿No alcanza el tiempo o sí? No alcanza. No, porque cuando se terminan las clases tenemos que repasar los temas, ¿no? Que está estudiando para no olvidarnos. Y si tenemos un paciente complicado y realmente no sabemos qué más tiene, ¿será que duermen cuando ya son médicos?
Se complica dependiendo de la especialidad que tenga. Estoy al llamado. Si soy cirujano cardiovascular, tengo que ir sí o sí al hospital. ¿Cómo envejecerán esos médicos? Y se cuidan, les digo, desde ya se cuidan bastante en la comida, en la dieta, en todo. Pero el estrés que ya tienen y el no dormir es suficiente. Nos ven después de 5 años. Entonces, tenemos aquí 3 tipos de envejecimiento, el primario, el secundario y el terciario. Son todos los procesos en el primario no patológicos, ¿sí? Consecuencia de la edad. Esto es llamado envejecimiento normativo, que es lo primero que hemos hablado, ¿sí? Sé que se va a dar durante toda la vida adulta. ¿Se habla igual en español como senilidad? ¿Perdón? ¿Sería igual en español senilidad para los Sí, ancianos, los senilidad, mayores? sí. O sea, que envejecen porque tienen que envejecer. Sí, aquí cuando se va a dar más esto, cuando está en una cuarta edad, cuando ya son longevos, más de 90 años, porque no, más que todo no gozan de buena salud por este envejecimiento propio de la edad, ¿sí? Por la menopausia, las hormonas. Entonces, todo esto es como que normal, un envejecimiento secundario, este tipo de cosas en cambios causados por factores conductuales y ambientales. Aquí está por los conductuales, los médicos, sus conductas de tomar café, de estar hasta tarde, de leer y leer, de estresarse, preocuparse, ¿no? Ajenos a procesos biológicos naturales. Se suele afirmar que el envejecimiento secundario se puede prevenir, se puede evitar o se puede revertir. Pero no siempre se puede, ¿no? La clave es la no universalidad de los procesos que lo componen. Y el envejecimiento terciario hace referencia a las pérdidas rápidas que se producen antes de la muerte. Aunque afecta al organismo a todos los niveles, este tipo de envejecimiento es especialmente en el ámbito cognitivo, psicológico. ¿Sí? Cuando ya una persona está enfermita, tiene una patología de base, entonces va a afectar mucho más. ¿Y cuáles tendrían que ser? ¿Qué tendríamos que hacer cuando seamos mayores? Tienen que ser individuales, porque aquí incluso ya no está la pareja, ¿no? Como un individuo único, capaz de decidir, de tener sus propias opiniones, sus creencias, sus valores, con una historia de vida personal e influido por un medio social, con una concepción especial de la vida y de la muerte. Si así al abuelito le gusta el más, ¿qué podemos hacer? Le gusta el más y va a votar por el más y listo, mejor si no va a votar, pero tenemos que respetar, porque está en su derecho y es el rol que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces también hay una concepción de persona que da afecto, capaz de, puede dar consejos, ¿no? Hay una relación que puede dar con cada uno de su entorno social, sea que tenga familia o no, siempre puede ser alguien que pueda dar algo más, por lo menos un afecto o un consejo. Rol social, dice, la búsqueda de identidad individual se genera por los cambios sociales que se producen en la sociedad. Esta sensación de pertenencia al grupo escogido. Entonces va a depender de las costumbres que tenga, del estilo de vida, de la concepción de la propia existencia, ¿sí? No es lo mismo en una cultura aymara, en una cultura quechua, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, cómo tratamos a nuestros ancianos. ¿Qué tipo de rol social tienen? ¿Sí? No va a ser lo mismo el rol social que tiene en la zona sur que en la zona norte. Va a variar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su concepción, al estilo de vida que tiene. Entonces el anciano tiene que integrarse también a la sociedad, ¿sí? Radica en lograr la participación. Es un reto para los latinoamericanos que se pueda integrar a los ancianos en la generación de políticas que permitan desarrollar una sociedad para todas las edades.
Se trata de guiarlos para lograr una mejor toma de decisiones que beneficie a los actores de la sociedad. Acá también podemos ir viendo cambios psicológicos. Durante la vejez acontecen una serie de factores interrelacionados que tienen una importante incidencia en los cambios psicológicos durante el envejecimiento. Las modificaciones propiamente anatómicas, funcionales, de sistemas, de órganos, modificación de funciones cognitivas, modificaciones en la afectividad, las pérdidas, las motivaciones, la personalidad. Acá hace mucho también hay gente que entierra a sus hijos, hay gente que entierra a sus nietos, ¿no? Modificaciones de la afectividad, pérdidas de motivaciones, la personalidad, todo esto va a afectar a cómo va a ir cambiando la parte psicológica. ¿Han visto los acumuladores? Hay viejitos acumuladores, acumulan y es algo psicológico, no han tenido pérdidas y están tratando de tapar toda esa parte y tiene que ser tratado también. Se mantienen estables durante la etapa de la vejez, aunque suele aparecer son más lentos, sí. Pero va a depender de cuántas sinapsis hagan, de cuánto practiquen ustedes con su cerebro para poder sobrellevar esta parte, ¿no? Porque todo va a ir cambiando. La memoria inmediata se mantiene relativamente bien preservada, pero es la memoria con largo plazo se mantiene conservada. La memoria reciente es la que puede mostrar déficits, ¿sí? No se acuerdan dónde han puesto la llave, o no se acuerdan de ayer qué ha pasado, porque aquí hay diferentes tipos, ¿sí? La inmediata. A largo plazo se acuerdan todo lo que era de su infancia, de cómo se han casado, de sus nietos, pero acá puede haber algunos déficits en la memoria reciente. La capacidad del lenguaje se mantiene y va a haber cambios sociológicos, ¿no? Afectan el área social de la persona, su entorno cercano, la familia, la comunidad, la sociedad general. Hay cambios en el rol individual como individuo y como integrante, ¿sí? Y de una familia a otra familia, entonces va a haber un cambio social. Eso les decía, no va a ser lo mismo en Quillacollo que en Sacao. Para empezar, es diferente en Quillacollo y es diferente en Sacao, ¿sí? La jubilación, hay algunos que van a tener una jubilación, hay otros que solo van a tener una renta. Entonces, todo eso ya va a afectar. La estructura familiar, las pérdidas, cambios de rol, los hijos que se van del lugar, los nietos que en muchos casos pasan a cuidar a los abuelos. Entonces, también ya hemos visto esto, que la sexualidad puede estar presente también. La cercanía es lo que más ellos buscan con la pareja. La salud física, reducir el estrés para que se sienta bien consigo mismo. ¿Sí? Entonces, si ven, chicos, estamos casi repitiendo todo lo que ya se ha visto, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es evitar algunos tabús que hay en el ámbito en relación a cómo se ha visto esto de la sexualidad en la persona de la tercera edad. Nos quedaríamos aquí, que serían sus necesidades básicas. Respirar con normalidad, necesidad de comer, beber adecuadamente,